tengo el gusto de presentar a la primera de las encargadas de hacer su intervención. Ella es la doctora Fernanda Oppenheim, presidenta del Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU. Ella es magíster en estudios latinoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México, directora coejecutiva de Poder desde 2018. Se unió a la organización en el 2013 y ha contribuido al crecimiento y consolidación de esta. Es docente de planta del Instituto Simone de Beauvoir desde el 2014. Ha trabajado en temas de justicia social, económica y de género con organizaciones de la sociedad civil, así como movimientos sociales durante 20 años. Se especializa en empresas y derechos humanos. Ha trabajado en temas de rendición de cuentas empresarial y asuntos financieros durante más de 10 años. Su conexión la hace desde la ciudad de Nueva York y le damos a continuación el uso de la palabra. Buenos días a todas y todos. Espero que me puedan escuchar bien. Es un gusto saludarles. Desafortunadamente no puedo estar con ustedes en persona porque justamente estoy en Nueva York para presentar ante el tercer comité de la Asamblea General un informe de nuestro grupo de trabajo y pues es un gusto poder entonces acompañarles de forma remota. Quisiera iniciar, espero también puedan ver la presentación. Quisiera iniciar entonces compartiendo algunos elementos claves de la Agenda de Empresas y Derechos Humanos. Como saben, esta agenda tiene más de una década en discusión, formalmente, digamos, utilizando esta expresión de empresas y derechos humanos. Sin embargo, son discusiones, esta conexión entre los derechos humanos, los temas sociales y ambientales y las empresas, son discusiones que llevan décadas. En el año 2008, el entonces secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, designó al profesor John Ruggie de la Universidad de Harvard para desarrollar un marco que pudiera clarificar de qué estamos hablando cuando hablamos de empresas y derechos humanos. Y allí es que se desarrolla el marco de proteger, proteger, respetar y remediar, que son los tres pilares de este instrumento, de este estándar internacional que tenemos hoy en día, que son los principios rectores de empresas y derechos humanos. Los estándares internacionales que rigen esta agenda provienen de distintas instituciones multilaterales. Por un lado tenemos la OCDE, con sus líneas directrices sobre la conducta empresarial responsable para empresas multinacionales de 1976, cuya última revisión es de 2023 y que en esta última edición incorpora la perspectiva, por ejemplo, de cambio climático, incorpora algunas provisiones importantes en materia de relacionamiento con las personas titulares de derechos, es decir, las comunidades, los trabajadores, las trabajadoras. También tenemos, por supuesto, que todas las convenciones o todos los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, pero específicamente en esta materia, la Declaración Tripartita de la OIT sobre empresas multinacionales y políticas sociales, que también es de los 70 y cuya última revisión es de 2022. Y finalmente, los principios rectores de empresas y derechos humanos de Naciones Unidas, que son el fundamento de mi trabajo y el fundamento de digamos, todos los avances que hemos visto en estos 13 años desde su adopción en materia de derechos humanos y empresas. Entonces, los principios rectores de la ONU sobre empresas y derechos humanos tienen estos tres pilares: el de proteger, que habla del deber de los estados de garantizar que los derechos humanos estén protegidos y se eviten abusos o afectaciones, impactos negativos en el contexto de la actividad de las empresas, porque el Estado es quien debe garantizar estos derechos, es lo que llamamos el sujeto garante, por un lado, y por otro lado también es quien regula las empresas y a su vez es un actor económico, ¿sí? Tiene contrataciones con privados, tiene compra de bienes y servicios para el funcionamiento de las propias instituciones públicas. También tiene empresas de participación o de control estatal, empresas estatales, paraestatales, productivas del Estado, se llama de forma diferente en distintos lugares, y por lo tanto el Estado tiene todas estas obligaciones que no son nuevas, pero sí se organizan en torno al tema empresarial, y también como actor económico, digamos que debe liderar con el ejemplo.
Por otro lado, el pilar 2, que es el de respetar los derechos humanos, es el que está dirigido a las empresas justamente. Y habla de la responsabilidad independiente que tienen las empresas de respetar los derechos humanos. ¿Independiente de qué? Y esto es importante, de la voluntad o la capacidad del Estado de garantizar los derechos, es decir, de hacer su trabajo. Las empresas, independientemente de eso, independientemente de el contexto y la jurisdicción, el marco legal en el que están operando, que por supuesto lo deben respetar. Les pido una gran disculpa por esta falla tecnológica. Esperemos que todo funcione bien a partir de ahora. Creo que me desconecté desafortunadamente cuando estábamos compartiendo algunos temas clave de los principios rectores de la ONU de Naciones Unidas, de Empresas y Derechos Humanos. Alcancé a comentar, no sé si lo escucharon, que estos principios, que son 31 principios adoptados en 2011 por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, se estructuran en 3 pilares. El primero habla de las obligaciones estatales en materia de derechos humanos en el contexto de las empresas, como órgano garante, digamos, como sujeto garante de los derechos humanos y también como actor económico en sus empresas de participación estatal y también en sus acciones, por ejemplo, de compras y contrataciones públicas y como regulador del sector privado. En el caso de el pilar 2, que es el pilar dedicado a las empresas, se habla de una responsabilidad independiente de las empresas con los derechos humanos, de respetar los derechos humanos. ¿Independiente de qué? Independiente de la capacidad del Estado o de la voluntad del Estado de garantizar los derechos humanos. Esto es clave porque, por supuesto, que las empresas deben respetar el marco jurídico de las jurisdicciones donde se están operando, pero también tienen esta responsabilidad de asegurar que no haya vulneraciones de derechos humanos en sus operaciones. Y finalmente el pilar 3, que es el pilar dedicado a fortalecer los mecanismos de acceso a remedio para que las personas o comunidades afectadas tengan vías para que haya una reparación efectiva a esos daños cuando estos ocurren. Algunos mensajes claves sobre los principios rectores es que no plantean derechos nuevos, son todos los derechos internacionalmente reconocidos, incluyendo el derecho a un medio ambiente limpio, sano y sostenible, reconocido por la Asamblea General de Naciones Unidas en 2022, y todo el conjunto de derechos internacionalmente reconocidos. No plantean responsabilidades nuevas para las empresas, ya que todos los privados tenemos esa, digamos, obligación, esa responsabilidad de respetar los derechos humanos en nuestras vidas y en el caso de las empresas en sus operaciones. Y tampoco plantean obligaciones nuevas para los estados, dado que estas obligaciones ya existen en el marco internacional de los derechos humanos, en las constituciones nacionales, en los tratados o convenciones ratificadas por nuestros estados. El principio básico, lo que nos guía es el enfoque preventivo, es evitar hacer daño, y la debida diligencia. Estos procesos de análisis de riesgos son muy útiles para ello, para identificar los riesgos y desplegar acciones de prevención y mitigación. Este análisis de riesgo debe hacerse con las personas y el ambiente en el centro, es decir, que debe tener un enfoque de derechos humanos, incluso cuando tiene que ver con el medio ambiente. Por supuesto que al avanzar en la adopción de los principios rectores y políticas de derechos humanos, también contribuye a que tanto las empresas como los estados avancen en la implementación, en la concreción de los objetivos de desarrollo sostenible. Y en este caso, a partir de este año, en la agenda del futuro, ¿no? En el pacto del futuro. Algunos avances importantes en la implementación de planes nacionales de temas de empresas y derechos humanos, de la implementación de los principios rectores. No sé si se está viendo la presentación, pero yo continúo. En caso de que sí, estamos en la parte de planes nacionales de acción y otras políticas. A nivel internacional, una forma en que los estados han adoptado los principios rectores y han avanzado en su implementación es desarrollando planes nacionales de acción de empresas y derechos humanos, que son estos documentos en los que los gobiernos articulan sus prioridades y enlistan las acciones que adoptarán para apoyar en esta implementación de los principios rectores, de sus obligaciones y compromisos internacionales y también de generar o establecer expectativas claras para las empresas. Colombia fue el primer país en nuestra región
en tener un Plan Nacional de Acción de Empresas y Derechos Humanos en 2015, luego tuvo un segundo, hay una nueva oportunidad que esperemos que el gobierno actual aproveche y tome, y eso hemos recomendado en nuestra visita, de la cual hablaré en un instante más, en avanzar hacia otro Plan Nacional de Acción. Actualmente 33 países tienen planes nacionales de acción vigentes y hay varios otros en revisión. También hay otras formas y otros avances en materia de política pública sectorial que contemplan la protección de los derechos humanos en el contexto de la actividad de un cierto sector, por ejemplo, en minería o en energía, o que incluyen provisiones de derechos humanos en planes o estrategias de abordaje del cambio climático o de transición justa. Luego, hay desarrollos regulatorios también. Hay muchos países que están empezando a desarrollar leyes, ¿sí? Por ejemplo, hay leyes específicas para regular la debida diligencia en materia de derechos humanos y en algunos casos derechos humanos y medio ambiente. Así se establece. Francia fue el primer país en Europa en 2017, pero ya tenemos Alemania, Países Bajos, Noruega, con leyes de debida diligencia, y tenemos el avance regulatorio más importante a nivel global, diría, en esta agenda, en estas materias, que es la Directiva Europea para la Sostenibilidad Corporativa y la Debida Diligencia, la CSDDD, que fue adoptada hace nada más 3 meses. Entonces, esto es un avance fundamental porque va a aplicar a todos los estados de la Unión Europea y a todas las empresas que formen parte de la cadena de suministro de empresas grandes europeas. Entonces, esto también va a ser muy importante para el empresariado en Colombia, si es que tienen esas relaciones comerciales como parte de esa cadena o son subsidiarias de empresas europeas. Hay otras directivas, por ejemplo, productos libres de deforestación, que también ha avanzado la Unión Europea y que también son importantes para tener en cuenta. Y hay otro tipo de leyes sobre algunos temas fundamentales de derechos humanos, como trabajo infantil, como esclavitud moderna. Por ejemplo, Canadá, por ejemplo, Reino Unido y Australia tienen regulaciones sobre esclavitud moderna y exigen a las empresas que comprueben, que hagan ese disclosure de que no hay esclavitud moderna o explotación laboral en sus operaciones. Japón, por ejemplo, que es un socio comercial importante para nuestra región, un actor económico clave a nivel global, tiene directrices sobre respeto a los derechos humanos en cadena de suministro responsables, así se llama, y si bien no son vinculantes, no son obligatorias, han sido, la verdad, recibidas muy bien por el empresariado japonés y están en implementación. Hay otros acuerdos de libre comercio que tienen algunas provisiones contra el trabajo forzoso, por ejemplo, que import bans, lo que se llama import bans, que son prohibiciones de importación si no hay una comprobación clave de que no hay trabajo forzoso en la cadena de valor o en las operaciones, incluso en algunos casos trabajo infantil. Y bueno, y actualmente hay varios países de nuestra región trabajando en iniciativas de ley, como Brasil, que tiene una propuesta de ley sobre la responsabilidad jurídica de las empresas en el Congreso, como Chile, que está trabajando en una ley de debida diligencia, y en Colombia sabemos que, y hemos analizado en nuestra visita, que existe una propuesta, fue desarrollada por la Defensoría del Pueblo, y que veremos si se avanza en ella o se buscan otras formas de regulación y también, por supuesto, desarrollo de políticas públicas. En cuanto a instrumentos internacionales, hay actualmente en negociación un tratado, un instrumento legalmente vinculante específicamente sobre empresas y derechos humanos, que lleva 10 años en discusión, en negociación, y va lento, pero va avanzando. Tenemos otros instrumentos, por ejemplo, sobre la contaminación de plásticos, donde las empresas están teniendo un rol muy importante a favor de que se regule el uso de los plásticos para mitigar el tema de la contaminación por plásticos, sobre todo en los océanos. Hay otro instrumento sobre empresas militares y de seguridad privada, que es muy importante, aunque todavía no está definida la naturaleza jurídica de este instrumento, es decir, si va a ser vinculante, obligatorio, ¿no? Sí, sabemos que muchos de los retos que encontramos en las operaciones empresariales, por ejemplo, en las relaciones con las comunidades y las personas defensoras de derechos humanos y medio ambiente, tienen que ver con las fuerzas de seguridad que están
digamos, resguardando los sitios de operación de las empresas. Y en general estas son tercerizadas, no es la empresa como tal, sino es la empresa contratista de la empresa que opera el sitio de generación de energía, de extracción minera, agrícola, etc. Entonces, eso va a ser muy importante. Y en nuestra región tenemos el Acuerdo de Escazú, que ya finalmente quedó en firme en Colombia, gracias a la última resolución de la Corte Constitucional recientemente. Cuando estuvimos en esta visita oficial, si bien ya había sido ratificado por el Congreso, estaba en la Corte Constitucional y recomendamos que se avanzara y nos da mucho gusto ver que así fue. El sector privado también tiene muchísimas iniciativas que son muy importantes. Ha aumentado el número de empresas con compromisos públicos en derechos humanos. Hay empresas, sobre todo internacionales, que ya han avanzado en procesos de debida diligencia en sus operaciones de su cadena de valor. También distintas cámaras y asociaciones empresariales han desarrollado guías, help desks, etcétera, que son muy útiles. Por ejemplo, la Cámara de Comercio de Bogotá tiene algunas de estas que son muy importantes. También en iniciativas multiactor, como Guías Colombia, como el Comité Minero Energético, etcétera, se han desarrollado directrices, guías y apoyos muy útiles para las empresas que forman parte. Y realmente vimos en Colombia en nuestra visita que sí había un compromiso de un buen número de empresas y que es un empresariado activo y comprometido en avanzar esta agenda. En acceso a remedio, pues también ha habido avances. Por supuesto persisten desafíos, pero las instituciones nacionales de derechos humanos, la Defensoría, en este caso del pueblo en Colombia, ha realizado trabajos muy importantes para difundir esta agenda, para capacitar, también para hacer recomendaciones en algunos casos que pueden ser muy pertinentes. Están los puntos nacionales de contacto de la OCDE, que son estas oficinas que derivan de las directrices que les comenté al inicio de la OCDE, y que también son oficinas que pueden hacer mediación y recibir quejas y actuar en ellas. Y bueno, los tribunales se han ido fortaleciendo, y también a nivel interamericano, la Comisión Interamericana tiene audiencias temáticas en la materia, emite recomendaciones, y la Corte Interamericana ya en 5 sentencias ha citado los principios rectores de la ONU de Empresas y Derechos Humanos. Sobre nuestro grupo de trabajo rápidamente y por qué visitamos Colombia, y ahora les voy a comentar qué observamos, aunque por supuesto lo pueden leer en nuestra declaración de fin de misión. Somos parte de los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, es decir, somos relatoras y relatores. La diferencia es que somos un grupo de 5, una persona por cada una de las regiones en que se organizan Naciones Unidas, en lugar de una sola relatora o relator. Fuimos creados como mecanismo en 2011 a partir de la adopción de los principios rectores. Somos personas expertas independientes, es decir, mantenemos nuestra independencia para mantener la neutralidad. No pertenecemos al staff de Naciones Unidas como tal, aunque nos apoyan oficiales de derechos humanos desde Ginebra. Y parte de nuestro mandato es realizar estas visitas a los países para analizar la situación de derechos humanos en el contexto de la actividad empresarial y emitir recomendaciones pertinentes en la materia. Algunas recomendaciones o observaciones para Colombia. Observamos ciertos temas claves. Esto puede cambiar de un país al otro. Y en el caso de Colombia, por supuesto, un tema central, muy importante, y que esperamos se continúe trabajando en él para irlo resolviendo, aunque sabemos que es un contexto muy complejo, que no hay una sola solución sencilla, es el tema del conflicto, los grupos armados al margen de la ley que persisten, y cómo esto también tiene un impacto en las operaciones empresariales y en las personas defensoras de derechos humanos y su seguridad. Por supuesto, esto me lleva al segundo tema, que es que las personas defensoras en derechos humanos están en alto riesgo en Colombia, particularmente aquellas que defienden tierra, territorio y medio ambiente. Y eso es un tema grave y preocupante y que debería convocar a las empresas a alinearse en procesos de tolerancia cero, dado que Colombia, en el último ranking de la organización Global Witness, que es quien documenta a nivel global estos asesinatos de personas defensoras, salió primero en 2023. Nuestra región, América Latina y el Caribe, es la más peligrosa para defensoras y defensores de derechos humanos y ambiente, y Colombia salió número 1. Entonces esto creo que debería preocuparnos a todas y todos.
También otro tema clave es el tema de consulta previa y el tema de los derechos de los pueblos indígenas, de los pueblos afro y de los pueblos rurales, que son, digamos, comunidades de distinta índole o de distintas características. Pero bueno, los pueblos indígenas son pueblos de protección especial. Los pueblos afro en Colombia han sido también identificados como pueblos de protección especial y están también las comunidades rurales que, por ejemplo, tienen algunas protecciones especiales en los procesos de paz y en la Jurisdicción Especial para la Paz también, ¿no? Bueno, otro elemento que vimos muy importante es el tema de los derechos laborales, la necesidad de una reforma laboral importante que aborde algunas dificultades o desafíos, por ejemplo, en materia contractual, en materia de garantías de derechos para las personas trabajadoras, y el tema de la libertad sindical, la criminalización de líderes sindicales y algunos desafíos en materia de libertad de asociación y de negociación colectiva. Entonces, esto también es algo que observamos. Y finalmente, la necesidad de trabajar o de profundizar en la protección a derechos humanos en el contexto de los temas ambientales. Los temas ambientales fueron clave en nuestra visita, emergieron en todas las conversaciones. Estas visitas son realmente 2 semanas de inmersión completa en el país, donde dialogamos con todas las partes, con el empresariado, tanto a nivel nacional en Bogotá como en los departamentos que visitamos, que en este caso fueron Putumayo, Antioquia y La Guajira, con comunidades, con sociedad civil, con academia, con sindicatos, con distintas instituciones públicas de muy variada índole, con la Suprema Corte, con la Corte Constitucional, con distintos impartidores de justicia y también con comisiones del Congreso. Entonces, digamos, nos llevamos un panorama lo más completo posible y estos fueron los temas clave que observamos. Para el sector público, algunas recomendaciones ya para ir cerrando. Por un lado, exhortamos al gobierno a establecer expectativas claras para las empresas. Esto es fundamental y los principios rectores en ese sentido son muy útiles, que las empresas sepan exactamente qué se les está pidiendo, cuáles van a ser las consecuencias si no lo hacen, cómo pueden hacerse de herramientas para avanzar en estas responsabilidades en materia de derechos humanos y ambiente. Y allí es donde recomendamos que se avance en ese sentido y creemos que el desarrollo de un nuevo Plan Nacional de Acción de Empresas y Derechos Humanos es una gran oportunidad. Sabemos que la Consejería Presidencial está trabajando en una línea base, es decir, en un diagnóstico país en materia de empresas y derechos humanos, que es muy importante porque es muy útil eso, permite saber entonces y medir los avances. Y también les hemos invitado a considerar desarrollar un nuevo Plan Nacional de Acción a través de un proceso participativo y amplio, donde el empresariado, por supuesto, tiene que tener un espacio fundamental de diálogo y de participación. También vemos que hay una oportunidad de regulación. Esta es la tendencia internacional hacia la regulación, particularmente de la debida diligencia en derechos humanos. Europa ya ha regulado y, como les decía, esta nueva directiva que aplica a los 27 estados de la Unión va a tener un efecto replicador, multiplicador en otras regiones del mundo que comercian con Europa. Entonces, esto es una oportunidad para el gobierno colombiano, para el Congreso, y también hicimos un llamado a la coherencia política, es decir, a que, digamos, las protecciones a derechos humanos, las protecciones al ambiente y también los incentivos a la inversión, al comercio, a la industria, puedan dialogar y pueda haber una coherencia interna. Esto es algo que el grupo de trabajo enfatiza mucho en todos los países donde visitamos. A veces estos dos mundos no dialogan tan evidentemente y es trabajo de todos los actores, por supuesto, porque esta es una agenda multiactor por diseño, por naturaleza, pero siempre impulsamos a que los países, a que los gobiernos tengan una coherencia política y desarrollen políticas públicas y regulaciones que estén en sintonía en las distintas, digamos, materias que deben cubrir. También exhortamos a la alineación con marcos internacionales y a fortalecer los mecanismos de acceso a remedio. Y por supuesto que la transición energética, que es algo muy importante para el gobierno colombiano, esta transición justa de la que se habla mucho,
realmente tenga en consideración y en el centro los derechos humanos y puedan realizarse todos estos estas prevenciones de riesgo, estos análisis de riesgo, esta debida diligencia en los procesos de transición energética y en el sector de las energías renovables y de minería crítica, ¿no? Minería de transición. Para el sector privado, y ya con esto cerramos, y creo que es muy importante dejarles con este mensaje, algunas de las observaciones que hicimos y de las recomendaciones tienen que ver con exhortarles a tener compromisos públicos con los derechos humanos. Creemos que esto es muy importante. También desde el punto de vista de los inversionistas, de quienes inyectan capital en sus operaciones, esto cada vez es más relevante. Los inversionistas, sobre todo aquellos que hacen inversión responsable o inversión de impacto, miran mucho que las empresas tengan estos compromisos y que avancen en una debida diligencia efectiva. Entonces, además de ser bueno para tener un enfoque en la prevención de riesgos, evitarnos problemas y tener operaciones que sean respetuosas de los derechos humanos, también atrae mejor inversión de mejor calidad, ¿no? Por otro lado, también hacemos un llamado a que las empresas se posicionen con tolerancia cero a los ataques a personas defensoras y sindicalistas. Creemos que esto es muy importante y desalienta un poco algunas de estas dinámicas, porque aunque no necesariamente están directamente conectadas a este tipo de ataques, creemos que hay un ambiente habilitante para los mismos. Entonces, si entre todos los actores nos posicionamos desde una tolerancia cero, esto puede ayudar a ir desmantelando estas dinámicas históricas de violencia, ¿no? Aunque por supuesto no es la única solución, pero es un stand, una posición importante que pueden tomar las empresas. Fortalecer el diálogo con las comunidades es clave. Creemos que hay algunos retos importantes en el tema de la consulta previa en Colombia. Si bien es uno de los países en el mundo que más consultas previas tiene, hay algunas falencias, algunos fallos que hemos observado desde el grupo de trabajo. Primero, que la consulta previa no necesariamente deriva en un consentimiento, como dicen los estándares internacionales, entre otros el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por Colombia, por lo cual está obligada a cumplirlo. Que habla de que los procesos de consulta deben derivar en un consentimiento. No es nada más consultar y hacer acuerdos. También si dicen que no, es su derecho. Entonces, ¿cómo navegamos esto para alinearlo a los estándares internacionales y a las obligaciones internacionales de Colombia? Y por otro lado, vemos con preocupación el test de proporcionalidad, que creemos que se ha usado de forma inadecuada y esperamos que se pueda revisar. Y creemos también que ahí las empresas tienen un rol muy importante para asegurar que cuando van a operar sí se hagan estos procesos de consulta y consentimiento de forma adecuada, lo cual es beneficioso para ellos y además se alinea con sus responsabilidades de respetar los derechos humanos y se evitan muchos conflictos y dificultades a futuro. Un trabajo de construcción de confianza con sociedad civil, que le toca a la sociedad civil participar y también tener esa disposición para construir estos diálogos en confianza. Ahí yo creo que los espacios multiactor han sido clave, como Guías Colombia y otras mesas de trabajo, donde hay sociedad civil, hay academia, hay empresas, hay cámaras, hay gremios. Creo que es clave seguirlos fortaleciendo y seguir trabajando en esta construcción de confianza, fortalecer, por supuesto, los mecanismos de remediación, es también fundamental, y hacer este trabajo diferenciado con las pymes, con las pequeñas y medianas empresas que necesitan una atención específica. Finalmente, con el sector energético, el sector al que pertenecen ustedes o la mayoría de ustedes, por supuesto que tienen un rol central en la transición energética. Exhortamos a que tengan una participación importante, sustantiva, significativa en los programas y estrategias de transición energética que se desarrollan desde el gobierno, y que haya un diálogo abierto con el gobierno y con todos los actores, digamos todos los stakeholders, ¿no? Las comunidades, la sociedad civil, la academia, sindicatos, etcétera, que puedan realizar esta debida diligencia efectiva en derechos humanos, que es fundamental para que puedan cumplir con su responsabilidad de respeto, pero que también puedan avanzar en esta transición energética de forma tal de, por ahí escuchaba, garantizar la seguridad energética de todas las personas, que es un derecho humano, y garantizar los otros derechos que potencialmente podrían verse impactados por la escala de sus operaciones, ¿no? Y las características de esta industria.
Y finalmente, establecer mecanismos de remediación efectivos. Esto es algo muy importante, que las empresas puedan tener estos mecanismos para recibir quejas y para proveer soluciones cuando algún daño o impacto adverso ocurre en sus operaciones. Así que bueno, lo dejaría por aquí. Les agradezco muchísimo su escucha. Me disculpo por los fallos tecnológicos y quedo a su disposición para seguir el diálogo en cualquier otro momento. Gracias por la invitación. Gracias a usted, doctora Fernanda Oppenheim. Recordamos, ella es la presidenta del Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de la ONU. Bien.